William Pérez Figuereo, presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, para que nos desarrolle el tema transporte. Sí, buenas tardes, Michael. Buenas tardes a los Aumentó como televidentes. 12, 13 o 15 libras William Pérez Figuereo. Parece que estuvo tranquilito comiendo y orando en su casa. Obedeciendo el toque de queda. ¿Cómo va el transporte? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora para reactivarlo y para ponerlo al nivel de las circunstancias? Vamos avanzando y tú has dicho algo muy importante, Michael. Realmente, si tenemos un nivel de disciplina, pudiéramos salir de la situación que tenemos hoy en día. Con un buen nivel de disciplina podemos empezar a reanimar la economía del sector transporte. ¿Sabes que el sector transporte, desde que entró el coronavirus al país, pues se detuvo a nivel interurbano y solo estaban trabajando algunos de los sindicatos a nivel urbano, el casco urbano? Es decir, que si tú ibas a una provincia, a cualquier pueblo, no podías salir, no había transporte, pero a partir de la fase 2 que inició el pasado miércoles, ahora pues se autorizó todo el mundo, la voladora, el transporte interurbano. A nivel nacional se está transportando la gente. Ahora, ¿qué es lo que le pedimos a la gente, a usted usuario que nos está viendo en este momento? Si usted se va a montar en una unidad vehicular, lo primero que tiene que llevar su mascarilla, porque si usted no tiene su mascarilla, el chofer no la va a montar, no lo va a montar. Y además de esto, debe exigir su distanciamiento social. Si usted ve que un vehículo de 30 pasajeros y ya tiene 15 montados, no se monte, porque usted sabe que ya está violando la disposición. Y si usted ve un asiento que está ocupado y la mandan a montar al lado de esa persona, tampoco se monte. Exija su distanciamiento social para que usted pueda proteger y ayudar a que nosotros pudiéramos salir bien con esto. Miren, el sector choferil ha tenido una situación bien difícil económicamente, pero igual que los demás sectores también, porque no es tan solo los choferes, pero... Y es uno de los sectores que preocupa más precisamente al que tiene la visión en el tema de la crisis sanitaria, en el tema de lo vulnerable que es esta situación, de lo vulnerable que se vuelve cada persona que utiliza un medio de transporte. Entonces, cuando se inició la primera fase, inmediatamente vimos que se hizo viral videos en el que lamentablemente no se estaban cumpliendo esas medidas que en teoría suenan bien si se ejecutan, pero en la realidad de la cultura y educación del dominicano en el transporte no se llevan a cabo. ¿Quién está precisamente confirmando, regulando, chequeando que se lleve al pie de la letra estas medidas, que realmente en esta fase 2 en la que se da apertura a que todos den su servicio, no se descuide la parte sanitaria? Hay una disposición de un protocolo que tenemos como gremialista a nivel nacional. Sin embargo, la vigilancia es tímida desde la parte del Estado, del gobierno dominicano. Por eso es que entonces nosotros acudimos y apelamos a la sensatez de cada usuario que trate de protegerse a sí mismo, porque en este momento... ¿Y será suficiente en la vida real mira del qué dominicano? pasa, como tú planteaste ahorita, sí realmente llegó un momento en que se salió de control, mucha gente se montaron dentro de una guagua porque solo estaba el transporte estatal autorizado. Okay. Entonces, una sugerencia de todos los gremialistas y disposición de la comisión de alto nivel fue que se autorizasen todas las rutas a trabajar para que bajara la presión sobre ese vehículo que específicamente te refiere al de la ¿Y 11. estos primeros días cómo ha funcionado esa parte entonces? Bueno, ya vamos, ahora se va regularizando la situación dentro de lo que afecta, obviamente, pero la gente está tomando su distanciamiento social tanto en la parada como una vez en el vehículo también se están cuidando. Están saliendo con su mascarilla, que eso es muy importante y por eso nosotros hacemos el llamado, porque por ahí es que estaría la contaminación. El chofer está higienizando esa unidad antes de sacarla a trabajar, con la finalidad de que el chofer se proteja y también protejamos a la ciudadanía, porque en estos momentos ya van más de 10 choferes que pierden la vida y hay muchos choferes que están internos también padeciendo del virus. Entonces, el sector transporte se ha mantenido palmo a palmo, como los militares, como los médicos, como los periodistas, sin abandonar el pueblo, porque desde el principio que inició el coronavirus mantuvimos una parte del sector transporte donde la gente se trasladaba a los bancos, a los supermercados, que eso no se ha detenido. O sea, los supermercados han estado trabajando, los bancos también, los hospitales, la clínica. Entonces, en todo eso la gente tiene que moverse y ahí entonces CNTU, conjuntamente con otros sindicatos más, dimos respuesta cuando no estaba el transporte oficial. Porque recuerden que no había ni transporte oficial
ni estaban autorizados la voladora, ni el transporte interurbano. O sea que solo estábamos nosotros con los carros públicos y algunos motoconchos también que trabajaron en ese momento, don Michael. Hoy es Día Mundial del Medio Ambiente y yo sé que tú promueves un transporte eléctrico que es más amigable con el medio ambiente, pero además podría en este tiempo ser un factor importante porque es menos costoso. ¿Cómo va el proceso? Mire, nosotros hemos estado trabajando, como usted es testigo, día a día, ya hace unos años, con la finalidad de que vayamos convirtiendo la flota vehicular a eléctrico, cambiando esos carros que están humeando, gastando aceite, gasolina, por un carro amigable al medio ambiente, un vehículo eléctrico, a través del ingeniero Charlie Sánchez y de Edwin Martínez, que hemos estado trabajando incluso para los motoconchos, que traímos el motoconcho acá, tú lo mostraste. Y hay planes también para los autobuses. Es muy importante que la gente entienda que un vehículo eléctrico no te consume ni agua, ni aceite, ningún tipo de combustible, o sea, no te contamina porque no tiene ni muffler tan siquiera donde pudiera estar contaminando a través del tubo de escape. Lo que ayudaría a la ciudadanía... ¿Todavía no hay transporte de carga distinguido? No, solo tenemos los taxis eléctricos y algunos motoconchos eléctricos, pero estamos trabajando para traer autobuses, tanto para el transporte escolar como también para el transporte público eléctrico en República Dominicana. Se está trabajando en eso. No, adelante. Sí, no, a mí me llama mucho la atención porque creo que es importante en este caso el manejo tanto del chofer, que a lo mejor habrá alguno que en algún momento no cumpla con los protocolos, como la conciencia. Me gustó mucho eso de tu parte, de llamar a la conciencia al ciudadano, de si ve que hay más de 15, no se monte, si no tiene la mascarilla, usted exige el uso de la mascarilla, porque es de parte y parte, porque de repente uno de estos trabajadores incumple, es negligente, somos humanos, pero es también parte de la gente. Entonces muchas veces es el señalamiento a la responsabilidad única del transportista. Pero me ocupa, ¿ustedes han recibido algún tipo de incentivo de parte del gobierno? ¿Por qué? Porque una unidad que tiene 30 pasajeros y ahora solamente puede montar 15, estamos hablando de que la unidad necesita el mismo combustible, el mismo aceite, el chofer tiene las mismas necesidades, los mismos gastos, pero ahora solamente con la mitad de la recolección del pasajero. ¿Han tenido algún tipo de incentivo para compensar esa medida de solamente la mitad de la capacidad de los vehículos? Mire, hay un punto importante en eso que usted plantea del desequilibrio económico para el sector choferil. Es cierto, los choferes están en una situación muy difícil y nosotros hemos planteado al gobierno dominicano que puede ayudar el sector transporte tanto con el combustible para que pueda, ¿verdad?, poder ejercer un subsidio, función. sí. Un pequeño subsidio, un cupón como entienda, y el asunto del peaje, principalmente el de Samaná, nos está afectando mucho. Entonces, ¿qué nosotros hemos planteado? Que el gobierno en este momento, no por siempre, en este momento, puede, en lo que salimos de la crisis, ayudar con el combustible al sector choferil, como con los peajes, porque es un asunto de parte y parte. Los bancos y las financieras tienen que entender que en este momento el chofer no está produciendo. Si el chofer se esfuerza y le lleva la mitad del pagaré mensual, tranquilo, y vamos a ir avanzando, porque nadie quiere quedar mal, pero esos choferes están a gritos llamándome, que qué van a hacer, que ya deben 2 meses. Entonces, le pedimos a las financieras y los bancos públicamente que puedan aceptar que ese chofer se pueda regularizar, por lo menos hasta que la situación mejore. William, perdóname Jessica, un segundito. Siempre se habla de la diferencia entre el sector público y el sector privado, siempre. Sin embargo, en esta coyuntura, miren cómo actúa el Estado y miren cómo actúan los empresarios. Los peajes del Estado, cuando llega hasta las 5 de la tarde, ya a las 3 lo desmontan. Desmontan y tú pasas por el peaje de la autopista Duarte y no pagas. Los peajes privados, por ejemplo, el de la carretera Samaná, que es tan costoso, porque es 61, 201 y 235, 61 pesos en el primero, de sur a norte, 61, 201 y di vuelta y 235. Si va para la terrena hay uno de 500. De 500. Entonces, fíjate cómo actúa William, el sector privado.
en ningún momento del día y de la noche ellos ayudan un poquito con el transporte, bajándole un poco a esos peajes. Sí, correcto. Es lo que hemos dicho, porque es un asunto que tenemos que sacrificarnos de parte y parte. Fíjate que ni tan siquiera estamos pidiendo ningún tipo de reivindicación, ni mucho menos, sino un poco de clemencia en este momento para ese sector choferil que se mantiene en este momento pasando mucho trabajo económico y que tiene que seguir hacia adelante, y no podemos permitir que se siga con el jueguito de que se le permita aumentar los pasajes, porque entonces el pueblo dominicano pagará los aumentos del pasaje que el pueblo dominicano en este momento, nuestros usuarios están muchos sin empleo porque perdieron el empleo, muchos no están recibiendo el salario completo porque no están trabajando. Hay mucha gente que sale a ver cómo se la busca al médico, entonces no pueden pagar un aumento en el precio de los pasajes. Y por eso nosotros hemos dicho, tenemos que ayudar al chofer para que pueda mantener el precio inalterable. Porque en estos momentos la situación es difícil para todos, pero vamos a sacrificarnos de parte y parte. Y obviamente cuidamos todo esto de que no se vea como ningún tipo de presión ni de chantaje, porque no se trata de eso, se trata de que hay que buscar la solución para que el país siga avanzando. Pudiéramos nosotros tratar de desarrollar una política económica que nos permita llegar sin colapsar hasta salir de este problema del coronavirus que sabemos cuándo llegó, pero no sabemos cuándo se va. Entonces nosotros como sector de transporte tenemos que ser responsables porque se está dando el aumento de los pasajes en los diferentes lugares. La gente está al grito porque en algún momento, en alguna ruta, en este momento, se está produciendo un aumento de pasajes, pero es que el chofer no está teniendo alternativa. Cuando un chofer tiene 6 pasajeros, tú le dices, usted no va a montar 3. Tú le estás quitando el 50% de la posibilidad de ese chofer. Además ya no está el pasajero fortuito, que es el pasajero que parece que tú lo montas y lo desmontas. Ahora no, ahora la gente sale a una diligencia y ya, la gente no anda paseando. Y recuerden también que hay poco espacio en el horario del día. Ahora no, ya uno a las 5:30 ya tiene que irte retirando para poder llegar, para que no te pongan una multa ahorita porque violaste el toque de queda. Entonces, son muchos factores que tenemos que entender que es un servicio público que se está dando, pero que de alguna manera tenemos que ayudar para que ese servicio público pueda ir avanzando y no tengamos que cargarle el dado a la población finalmente. Voy a recordar a las personas que quieran hacer alguna pregunta a William, pueden escribirnos al WhatsApp 809-436-1500. Estabas hablando, William, específicamente del horario donde los choferes tienen que dejar de trabajar 5:30. Hemos visto videos en las calles donde son las 7 de la noche y todavía el chofer está metido en un tapón, como se dice en el lenguaje rural. Inclusive hacen que no nada más las multas, ellos estén más expuestos todavía a cualquier situación de cualquier índole. ¿Ustedes no han pensado en algún tipo de solicitud también al gobierno de que tenga rutas muy lejanas, se le extienda el horario con carnet o con algo de que puedan llegar a sus hogares? Mira, nosotros hemos conversado con las autoridades a propósito de eso, pero con cosas puntuales que se han ofrecido en el momento. Sin embargo, esa idea que tú planteas, que es muy buena, debe tomarse en cuenta porque a veces el chofer le pagan una carrera a las 6 de la tarde y cuando quiere regresar ya para acá, o deja el usuario entonces no hace la carrera o simplemente llega tarde, pero también en estos días hicimos el llamado porque los tapones volvieron a aparecer en la ciudad. Entonces ya apareciendo los tapones, obviamente que ese chofer llega tarde y ya no es culpa de ese chofer, sino que está entaponado. Incluso los tapones en estos días lo estaban provocando los mismos militares que estaban haciendo el puesto de retén en los diferentes lugares donde te entaponaban. Entonces no podía transitar el chofer y llegar a tiempo para finalmente respetar el toque de queda. La rentabilidad, no sé si ustedes han hecho algún estudio, pero en tiempos normales el transporte era más o menos rentable, con muchos problemas, claro. Hace muchos años que escuchaba yo hasta a tu hermano sacando los gastos. En este momento, la rentabilidad, o sea, dedicarse al transporte en este momento, ¿cómo se ve? Mira, bueno, todo el mundo sabe aquí que el chofer que se dedica a transportar pasajeros lo hace porque no tiene otro tipo de opción. Realmente no es rentable. Tú comprar un carro que te cuesta alrededor de 700,000 pesos, cualquier Sonata de esos financiados, que financiados te meten 800 y hasta 1,000,000 de pesos. Sí, Para tú se come a cualquiera. Exacto, para tú pagarlo entonces a 6 años, 5 años,
no es rentable con un pasaje como lo puede pagar la sociedad, porque no es que el pasaje está barato, es que lo que puede pagar el pueblo es eso. No creo que pueda pagar más, porque hasta un pasaje de 30 pesos hoy en día es mucho para un usuario que paga diario, que devenga un salario de miseria, porque de ahí es que salimos. Cuando tú montas los empleados, por ejemplo, de esta planta televisora, pero que no tienen un salario digno, que pueden pagar todos los días un pasaje sin problema de 60, de 50. Además de esto, hay gente que pagan 3 pasajes diarios, pagan 4 pasajes. Por eso es que nosotros hemos dicho que el transporte no es rentable en esas ocasiones, ¿verdad? Sin embargo, manteniendo un equilibrio, porque en toda parte del mundo hay discusiones sobre los pasajes. En toda parte del mundo hay una mesa donde se discute el pasaje comparándolo con los costos operacionales y se saca un resumen, pero recuerda que la gente devenga un salario que vale la pena. Entonces, en nuestro país la gente gana salario de miseria porque la cultura es como tenemos, es como vamos. Todavía aquí si una persona en cualquier institución del Estado gana 30,000 pesos ya porque es un funcionario medio, porque mayormente la gente ganan siempre, tanto en los ayuntamientos como en los gobiernos, como en las empresas privadas. Entonces, eso es claro. De ahí depende entonces, para que tú puedas pagar un pasaje caro o correcto, para que el chofer pueda finalmente cobrar. El chofer, yo quiero que ustedes sepan que cualquier chofer de eso que tú ves montando en una ruta de esa está subsidiando al usuario. La ONSA transportan y es un pasaje bueno y barato, pero la ONSA recibe un subsidio que le permite desarrollar ese trabajo. Si la ONSA trabajase también con un pasaje barato, sin ninguna posibilidad, estuviera pasando por lo mismo. Por eso es que tienen que cuidar mucho la inversión que el gobierno está haciendo en el Estado, hay que cuidarlo mucho desde el sector transporte, porque es un sacrificio que el gobierno hace. O sea, la ONSA está conchando a 10 pesos, pero cada vez que la ONSA monta un pasajero, el Estado le ayuda con un subsidio. Por eso es que tienen que protegerlo. O sea, la gente dice, pasaje a 10 pesos. No, el pasaje es caro, lo que pasa es que el gobierno paga la contraparte. Don William, preguntan por el WhatsApp de Extremo, el señor Jonathan López desde Villa Duarte. Mi pregunta es, ¿por qué los jefes de los sindicatos no hacen nada con respecto al aumento de combustible cuando vemos que el petróleo está bien bajo en comparación a otros tiempos? Porque lo que pasa es que, y yo lo he explicado en algunas ocasiones, hay una cadena que maneja los combustibles. La gente piensa que el precio de los combustibles es caro porque el gobierno no tiene impuestos. No tan solo por el gobierno. Deben intervenir más de 6 factores para yo recibir un galón de combustible finalmente en mi vehículo. Desde refinería hasta el que lo comercializa, el transportista que lo carga en el camión, la gente que lo almacena, el que lo vende, finalmente el empleado de la estación de combustible, y se hace toda una cadena hasta que el galón de gasolina llega caro. A usted que me está viendo, amigo televidente, el petróleo nos pueden regalar a nosotros y como quiera vamos a tener un combustible caro frente a otros países, Sí, pero porque hay una cadena muy es fuerte. injusto, distinguido, es injusto que uno de los países con menores ingresos por familia de la región tenga que pagar la gasolina más cara de la región. Es una locura. Eso es así como te dice. No, es una locura. Sí. Yo voy a disentir un poquito con usted. Creo que aquí hay una especulación en cuanto al precio del combustible. Le voy a decir por qué. Hace un par de años, yo recién llegado acá, a mí, un empresario importante de mi país, todo el mundo sabe que en Venezuela se produce petróleo, gasoil, ahora no gasolina, pero me ofreció conectar para traer acá, al final no se pudo hacer, una negociación con la empresa de allá. Puesto aquí, puesto, el galón de gasoil costaba $14, 14 centavos de dólar. Aquí, puesto aquí. 14 centavos de dólar. ¿Cuánto estamos hablando de 14 centavos de dólar? Ahora, ¿qué podemos estar diciendo? Sí, ya don Julio lo va a hacer. 10, 20, 12 pesos el galón. Más o menos, don Julio. 12 pesos el galón. Ok. Si hablamos de 12 pesos el galón, cuando el barril de petróleo estaba en 50 y pico, 60, ahora que está en 3, 20, creo que está por ahí, por el promedio. ¿Cuánto? Ok. ¿Cuánto se le puede ganar para que un galón de gasoil llegue a costar lo que cuesta? Sigue. Sigue hablando, Leonardo. ¿Cuánto se le puede ganar para que un galón de gasoil vaya desde 14 centavos de dólar
hasta casi $3, $4 que cuesta aquí. Entonces, hay unos impuestos y hay una cadena, pero hay unos márgenes de ganancia también que al final los termina proporcionado. pagando el más desprotegido. Eso es realmente injusto. Y yo lo quisiera escuchar a usted referente a ese tema. Perfecto. Te decía que aunque el barril de petróleo lo pongan a peso, ¿verdad? Dominicano, como quiera, el galón de gasolina llegará caro al usuario final. ¿Por qué? Por lo que te estoy diciendo, por la cadena. Pero en la cadena, recuerda que no estamos sacando a nadie. Nadie está exento. Ahí el Estado se lleva una parte, se lleva el sector privado otra parte, que el sector privado se dispersa entre 5 o 6 personas, que son los que manipulan, ¿verdad? Para poner de alguna manera. Burocracia. Burocracia de esa cadena. Porque en Colombia cuesta la mitad el combustible de lo que cuesta aquí. Por y ejemplo, es la misma cadena. Claro, nosotros como gremialistas hemos intentado, por ejemplo, pues importar nuestro propio combustible, ¿verdad? Pero hay una serie de cosas que se hace difícil romperla, porque bien sería que yo pueda traer combustible que va a usar CNTU y que mis afiliados pues puedan disfrutar, ¿verdad? Sin un intermediario, sin esta cadena de intermediario. William, finalmente ya se acabó el tiempo. Yo pienso que la República Dominicana se merece un parque vehicular moderno. Esas chatarras que andan por ahí es una cosa que ya no nos merecemos los dominicanos. Esa dama que trabaja en el banco, que utiliza el transporte público, que tiene que montarse en una chatarra, ya eso te destruye la autoestima. Sin embargo, la experiencia que tenemos en este país es cada vez que el Estado se avanza hacia una iniciativa con el sector privado, con el transporte público, con los sindicalistas, eso termina en una corrupción rampante. ¿Piensa usted, don William, que en un futuro inmediato podría darse una alianza, una sinergia entre el Estado y el sector transporte que permita mejorar los vehículos de transporte? Mira, ya finalmente terminando, ¿verdad? Estos últimos años del presidente Danilo Medina, nosotros hemos logrado terminar algunos planes que con poca participación del gobierno dominicano pudiéramos tener vehículos en condiciones como gremialistas sin el gobierno tener que participar en la parte económica ni ser garante de nadie, sino ayudando con pequeñas acciones desde el Estado dominicano y pudiéramos estar trayendo nuestra flota. O sea, cada institución de transporte en este país se preocupó por conseguir sus créditos. Nosotros conseguimos nuestro crédito internacional y nacional sin el gobierno. Tenemos todo diseñado, incluso carros que hasta tú lo pagas echando el combustible, ¿verdad? Como en otros países que tú no tienes que pagar ni que en un banco ni nada, sino que a veces que tú echas un galón de gas, pues te van descontando el pago del carro. Y todos esos proyectos los tenemos ya. Es interesante ese. Sí, los tenemos finalizados con la cada gente vez que yo pago la gasolina, paga un tu precio carro. tal que Paga tu carro. Por ejemplo, en este Duele momento, menos. el galón de gas está. duele menos, sí. Claro, el galón está. Duele menos. El galón de gas, ponlo a 100 pesos. Pero tú tienes que pagar 130 pesos cada vez que tú echas un galón porque me debes un carro que tienes que ir pagando. Entonces, con esa medida y otro proyecto más que tenemos listo, pero ya será para, ¿verdad?, un próximo gobierno, porque ya el del presidente Medina finalmente está terminando y no se pudo armar nada. Esa es la gran pena con el sector transporte, porque uno hablaba de una cosa y el otro hablaba de otra y el otro hablaba de otra y entonces finalmente nadie se pudo poner de acuerdo. Entonces cada quien está tratando de hacer lo que pueda. Todos nos hemos sacrificado los gremialistas y nos hemos preocupado por tener nuestro propio crédito porque hubo un sabor amargo enorme cuando el gobierno se involucró con el sector transporte. Todos recordamos aquí ese plan famoso que nos dejó el sector transporte muy mal parado, aunque nosotros no participamos, pero es el sector transporte. Esperemos, William, que esto se pueda resolver, como dices tú, ya en un próximo gobierno un que próximo viene gobierno. en el mes de agosto. William Pérez, presidente de la CNTU, y que la República Dominicana tenga lo que tienen la mayoría de los países del mundo, que cuando un turista llega quiere montarse en su transporte público, porque quiere conocer el país desde adentro, desde el ciudadano común, y podamos recibir también en este transporte público a los turistas que tanto vienen al país.